Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de apretar ese botón de suscribir para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hoy nos sumergiremos en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, algo que realmente ha dejado a todos boquiabiertos. Vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza, y de la impactante noticia que se ha dado a conocer este 30 de septiembre de 2025. Prepárense porque esto va a ser intenso. La noticia que les traigo hoy, y que ha sido el tema principal en todas las redes sociales y medios de comunicación, gira en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y su química en pantalla, y fuera de ella, ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Desde que protagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, su relación se convirtió en un foco constante de atención. Los fans adoraban verlos juntos, y su conexión parecía tan genuina que muchos esperaban que esta relación se consolidara para siempre. Pero como a menudo sucede en el mundo del espectáculo, las cosas pueden dar giros inesperados, y esta vez, el giro ha sido verdaderamente impactante. El 30 de septiembre de 2025, las redes explotaron con un anuncio que nadie anticipaba. Se confirmó oficialmente que Hande y Kerem han tomado caminos separados. Sí, han roto. Y lo que hace esta noticia aún más sorprendente es la forma en que se ha anunciado y los rumores que la rodean. No es una simple despedida amistosa, al menos eso es lo que se insinúa. Hay detalles que están saliendo a la luz poco a poco y que sugieren que la ruptura no ha sido precisamente en los mejores términos. Vamos a desglosar lo que sabemos hasta ahora, basándonos en las informaciones que han ido surgiendo. En primer lugar, la noticia oficial se dio a través de un comunicado de prensa muy escueto emitido por los representantes de ambos actores. Un comunicado que, a diferencia de otras ocasiones, carecía de la calidez habitual y sonaba más a una declaración legal. Mencionaba diferencias irreconciliables y un deseo de respeto a su privacidad en este momento difícil. Esto por sí solo, ya encendió las alarmas. Cuando las celebridades usan un lenguaje tan formal y reservado, a menudo significa que hay algo más profundo detrás. Y aquí es donde entran los rumores y créanme son muchos y muy variados. Los primeros indicios de problemas surgieron hace unas semanas, cuando los fans notaron la ausencia de interacciones públicas entre Hande y Kerem. Dejaron de compartir fotos juntos en redes sociales, dejaron de darse me gusta mutuamente e incluso se les dejó de ver en los eventos a los que solían asistir juntos. Esto en el mundo de las redes sociales es una señal de alerta inmediata. Los fans, siempre atentos a cada detalle, empezaron a especular sobre una posible crisis. Sin embargo, hasta ese momento, la mayoría confiaba en que eran solo rumores, o quizás, que estaban atravesando una fase difícil pero temporal. Pero la verdad, o al menos la versión que se está extendiendo, es mucho más complicada. Algunas fuentes cercanas a la pareja que prefieren mantenerse en el anonimato, han sugerido que el motivo principal de la ruptura no es una simple falta de entendimiento. Se habla de diferencias significativas en cuanto a sus planes de futuro y, lo que es más alarmante, de problemas de comunicación que se agravaron con el tiempo. Dicen que la presión de ser una de las parejas más famosas del momento ha sido un factor importante. Constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento, cada palabra, cada silencio era analizado. Esto sin duda puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que parezca. Y luego están los rumores más picantes, esos que, aunque no confirmados, son los que más dan de qué hablar. Se comenta que hubo una gran discusión, una confrontación seria, que fue el detonante final. Algunos medios de comunicación turcos con sus fuentes confiables han sugerido que la pelea tuvo que ver con proyectos profesionales. Se dice que Hande recibió una oferta importante para un proyecto en Hollywood que implicaba una larga estancia fuera de Turquía, y que Kerem, por su parte, tenía compromisos firmes en su país que no podía posponer. La incompatibilidad de agendas y las diferentes visiones sobre sus carreras a largo plazo podrían haber sido el clavo en el ataúd de su relación. Pero, ¿es solo eso? Otros rumores, más audaces si cabe, apuntan a terceros involucrados. Si bien esto es pura especulación y hasta ahora no hay la menor prueba, en el mundo del espectáculo, este tipo de rumores siempre surgen cuando una pareja de alto perfil se separa.
Se han mencionado nombres, se han tejido historias, pero insisto, esto pertenece al terreno de L. As conjeturas y no debemos darle más crédito del que merece hasta que haya algo concreto. Lo que sí es cierto es que el silencio de Andy y Kerem es ensordecedor. Ambos han estado increíblemente discretos desde el anuncio, y sus representantes se limitan a repetir el mismo comunicado. Lo que sí podemos asegurar es que esta noticia ha sido un duro golpe para muchos de sus fans. Andy y Kerem eran considerados una pareja modelo, una de esas relaciones que inspiraban esperanza y que parecían hechas para durar. Verlos separados y además en circunstancias que se vislumbran un poco tensas, entristece a quienes los han seguido y apoyado durante tanto tiempo. Su relación era un tema recurrente en nuestras conversaciones, un soplo de aire fresco en medio de tantas noticias a veces negativas. Vamos a pensar un poco en las implicaciones de esto para sus carreras. Ambos son actores con un talento innegable y una base de fans masiva. Sin duda, esta noticia atraerá más atención a sus próximos proyectos, tanto para bien como para mal. Por un lado, puede generar un interés renovado en todo lo que hagan, alimentando la curiosidad del público. Por otro lado, la sombra de esta ruptura y las especulaciones que la rodean podrían influir en cómo el público percibe su trabajo o incluso en las decisiones de los productores a la hora de ofrecerles nuevos papeles. Es un arma de doble filo, sin duda. Lo que sí podemos aprender de esta situación, y de muchas otras en el mundo del espectáculo, es que la vida privada de las celebridades es, precisamente eso, privada. Aunque a menudo compartan partes de sus vidas con nosotros, los fans, es importante recordar que tienen derecho a su espacio, a sus decisiones, y a procesar sus momentos difíciles lejos de los focos y del juicio público. La presión de ser constantemente observados y analizados puede ser abrumadora, y en este caso, parece que ha tenido un precio. Analicemos también el impacto en el fandom. Los seguidores de Andy y Kerem son increíblemente apasionados. Han construido una comunidad en torno a ellos compartiendo fanart, teorías y apoyando cada uno de sus proyectos. Para muchos, esta ruptura es como si se rompiera un pedazo de esa comunidad. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para ambos, pero también de confusión y tristeza. Algunos fans se culpan a sí mismos por haber presionado tanto la relación, por haber querido saberlo todo. Es una lección importante sobre los límites entre la admiración pública y la invasión de la privacidad. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Andy y Kerem? Es imposible predecirlo con certeza. Lo más probable es que ambos se tomen un tiempo para sanar y reevaluar sus caminos. Ambos tienen carreras sólidas y un talento que trasciende las relaciones personales. Esperemos que con el tiempo puedan superar esta etapa y seguir brillando en sus respectivas carreras, quizás incluso encontrando la paz y la felicidad en sus vidas personales, por separado. Hemos visto cómo las relaciones en el mundo del entretenimiento pueden ser muy complejas. La fama, el dinero, la presión constante, las agendas apretadas, todo esto puede ser un cóctel explosivo. Y a veces, a pesar de todo el amor y la admiración que puedan recibir del público, simplemente no es suficiente para mantener una relación a flote. Es un recordatorio de que en el fondo, son personas con sus propias batallas y sus propios desafíos. Es importante también mencionar la velocidad con la que se difunden las noticias en la era digital. Lo que hoy es un rumor, mañana puede ser una confirmación, y al día siguiente, haber evolucionado a una docena de nuevas teorías. La desinformación puede ser un problema grave y es crucial que, como consumidores de noticias, busquemos fuentes fiables y mantengamos un sano escepticismo ante la información que no está verificada. En este caso, la noticia oficial es la ruptura, todo lo demás son especulaciones que, si bien son interesantes para el debate, no deben tomarse como hechos consumados. En resumen, la noticia del 30 de septiembre de 2025 es que Ander Erzel y Kerem Bürsin han roto su relación. La forma en que se ha anunciado y los rumores que la rodean sugieren que la separación podría ser más complicada de lo que parece a simple vista. Aunque las razones exactas aún no están claras, las especulaciones apuntan a diferencias en sus planes de futuro, problemas de comunicación y la presión de la fama. Esta noticia ha entristecido a muchos fans que los admiraban como pareja, y plantea preguntas importantes sobre la vida privada de las celebridades y la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero creo que es importante hablar de estas cosas, entender las dinámicas del mundo del entretenimiento y, sobre todo, mantener siempre el respeto por las personas involucradas, incluso cuando pasan por momentos difíciles.
Hemos desgranado los puntos clave de esta noticia sorprendente, desde el anuncio oficial hasta los rumores que la rodean, y las posibles implicaciones para sus carreras y para el fandom. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por escuchar mis reflexiones sobre esta noticia. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido esta noticia? ¿Qué opinan de la forma en que se manejan las relaciones públicas de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.